Bueno, pues como hemos dicho, pues vamos a ver hoy a Colosenses 2 y vamos a verlo, vamos a bosquejarlo esta primera parte desde el 1 al 5, para que veamos creo que aquí dicen trozo también, este trozo de bosquejo de Colosenses. De tarta, ¿verdad que sí? Un pedazo. Hoy hablemos de comida. La hermana viene como corrido de postre. Bueno, déjame ver si llego. Yo llego ya. Colosenses capítulo 2, desde el 1, y vamos a leerlo hasta el 5. Lo voy a leer todo, pero lo vamos a ir viendo como siempre hacemos, lo vamos tratando y lo vamos estudiando. Vale, dice en donde nos quedamos, que era el 2:1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Por eso oraba de esta forma, y luego lo veremos en el versículo 4, donde Pablo aquí habla de palabras persuasivas. Vamos a irnos metiendo y vamos a ir bosquejando, como hemos dicho, esta parte. La primera parte que comienza la palabra de Dios hablándonos, Pablo, en la carta de Colosenses, comienza con la lucha que él sostiene por vosotros. ¿Qué lucha? Se pudiéramos preguntarle al primer versículo. ¿Cuál es la lucha de Pablo? Que él dice que tiene una lucha que tiene con ellos. Podemos verlo desde diferentes puntos. La lucha que tiene, primero tratando el problema que existe en la iglesia, donde se han infiltrado maestros falsos, que son los gnósticos, y están tratando de desviarlo de la fe. Pero aquí también Pablo, esa lucha también que él está hablando, tiene que ver con esa parte que es donde también me quiero enfocar, donde dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Por qué? Porque Pablo en todas las cartas y en su ministerio, en su pasión, en su vida ministerial, siempre procuraba ver a las iglesias y poder ministrarles personalmente. Era la idea de Pablo. Hubiese sido muy fácil para él, o para cualquiera, escribir cartas y adoctrinar desde lejos, pero Pablo se preocupaba. Era realmente un llamado del Señor para supervisar, para ministrar como apóstol, para dirigir las iglesias y saber de que estaban caminando correctamente. Pero siempre procuraba estar. Entonces, acuérdense que una vez que estudiamos, me parece, la carta vimos la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que tuvimos que verla a la luz de Colosenses? ¿Por qué? Porque estaban cerca, eran vecinas, estaban a unos 15 kilómetros, si mal no recuerdo, una de la otra. Y Pablo envía esta carta a Colosenses, pero luego más adelante dice, que luego lo veremos, y espero que esta carta se lea en la Odisea, porque era el mismo problema, era muy parecido. Aunque en aquel entonces recuerdo que vimos de que dos ciudades tan cerca tenían una connotación diferente por las aguas termales que bajaban, por eso habla Apocalipsis del asunto del tibio y el frío, que se lo dice a la Odisea. Pero la situación eclesiástica era muy parecida en ese sentido. Ya luego el Señor le da otro matiz, cómo se había convertido la iglesia de la Odisea en el tiempo, y le da el matiz de la frialdad. Pero en ese momento, en el contexto de Pablo, pues las dos iglesias estaban pasando por la misma situación teológica. Eran los mismos, estaban ahí cerca, iban a la Odisea, iban a Colosá, los mismos que estaban tratando de infiltrarse dentro de la iglesia. Entonces, esta lucha de Pablo era por esto, y también, tengo aquí de mi nota, no habían visto el rostro de Pablo, y no podía personalmente desmontar todas las artimañas que estaban haciendo aquellos que estaban trayendo estas herejías dentro de la iglesia. Y para refrescar, estaban los gnósticos, pues la materia es mala, Jesucristo no pudo haber venido como hombre. ¿Por qué? Porque si la materia es mala, el cuerpo es malo, ¿cómo Dios envía a su Hijo en un cuerpo humano a morir por nuestros pecados? Entonces ahí hay un problema gordo, porque si Jesús
está en pecado y es malo, entonces nosotros nunca hemos sido libertados del pecado. Y hay un rollo tremendo contra lo que es la deidad de Cristo y contra lo que es la Trinidad, el proceso de justificación, o la doctrina de justificación a través de ese Cordero inmolado que vino a morir. Entonces, vamos a ver algunos sitios donde Pablo anhela, que es lo que decía, o presenta ese problema de tratar de presentarse. Vamos a ver en 1 Corintios 2, del 1 al 3, para que veamos cómo Pablo habla. Yo lo tengo aquí, no voy a tener que mover mi Biblia, copio los versículos. Y vamos a ver el corazón de Pablo, porque él lo está poniendo en este momento de decir, estoy preocupado, quiero estar con vosotros, tengo una carga. Tengo una lucha. Está hablando con su corazón, se ve el corazón ministerial de Pablo en este primer versículo, el amor de Pablo puesto de relieve con esa lucha que tiene. Quisiera estar con ustedes, pero no puedo. Sí, verdad que sí. Entonces, 1 Corintios 2, del 1 al 3, ¿alguien que lo quiera leer? No pasa nada. 2 del 1 al 3. Sí, 1 Corintios 2, del 1 al 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. Pablo, un hombre con toda la sabiduría que tenía de parte del Señor, aún así está con ese temor por presentar las palabras. Y aquí vemos de que dice cuando fui a vosotros, o sea, de que Pablo se preocupaba por visitar las iglesias y en este caso a Corintios. Lo primero era visitarla, una de las cosas que hacía. Otra cosa que hacía era ministrar en la iglesia, y eso lo podemos ver en Romanos 1, del 9 al 11. Vemos que él buscaba no solamente visitarles, llevar las cartas, sino también ministrarles. Y aquí está la parte en el verso 11. Vamos a leerlo desde el 9, Romanos 1, del 9 al 11. El que quiera también lo puede leer. Romanos 1, del 9 al 11. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Y el 12? ¿Sí? Sí, también. ¿Sí? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Amén. Entonces Pablo, como dice el verso 11, tenía deseo de verlos. ¿Para qué? Para comunicar algún don espiritual. Y aquí cuando habla de comunicar es impartir, es ministrar. Por la palabra aquí comunicar lo que tiene que ver es con alguien que hace vías para que alguien llegue. Estamos hablando aquí en el griego de la comunicación de carretera. Entonces si quieren utilizar otra traducción, hay otra traducción que dice impartir. Pues Pablo tenía la necesidad no solamente de verlos, sino también poder estar en la iglesia y poder impartir algún don espiritual. ¿A través de qué? De la oración, de estar y de ministrar en la iglesia, formarla. Otra cosa que, para cumplir las tres cosas que alguien debe de hacer que está preocupado por la iglesia, está también en primera de Tesalonicenses, ¿sí? 3, del 9 al 10. Y este sí lo voy a buscar porque no copié los versículos. Primera de Tesalonicenses 3, del 9 al 10. ¿Sí? ¿Alguien que lo quiera? Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos y a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Amén. O sea que también otra cosa que Pablo quería era completar. Si hacía falta algo, llegar a la iglesia, pues también ministrarlo y poder completarlo a la fe. Este es el corazón de Pablo y es lo que manifiesta en ese versículo 1. Tengo una carga, tengo una lucha, quiero estar con ustedes porque esa es la vida de Pablo. Ministrar, impartir la fe, orar y estar con los hermanos ministrándole. Qué lindo, Qué lindo, tener claro. ese corazón, ¿no? Claro, así era como Pablo pensaba.
Amén. El verso 2, vuelvan otra vez a Colosenses. Hoy iremos quizá un poquito más rápido. Habla sobre la consolación. Cuando prediqué aquel domingo me topé con el verso y dije, uy, si lo toco ya me he adelantado. Pero dije, bueno, será una introducción a lo que y así también no tendré que abrirlo tanto, porque realmente también parte de este pequeño bosquejo tiene que ver con esta parte de la consolación. Es la misma palabra que utilizamos, que es la de impartir, que es la de exhortar, la del Señor restaurarte, la de aconsejarte, ¿se acuerdan? Esa consolar es todo esto, es encaminarte por el camino para ser confortado y reforzado en la fe. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacerlo con otras personas. Podamos hacer lo mismo, confortarlo, exhortarlo y que puedan entrar en el camino de la fe. Pero, como he puesto aquí, que es importante, me pareció muy bueno ver esta parte a la luz de lo que es, y tenemos que verlo con Apocalipsis y la iglesia de la Odisea. Porque si en aquel entonces, cuando viene el Señor habla sobre las 7 iglesias, y Pablo está hablando de que esta carta debía de leerse en la Odisea porque los problemas eran muy parecidos, pues ¿qué sucede? De que cuando nosotros tenemos una mala suministración o no estamos, creo que quizás me estoy adelantando un poco, pero cuando nosotros estamos en una situación decadente, por decirlo así, que es lo que está pasando con la iglesia de la Odisea en este sentido, el verso 2 lo voy a leer, lo que dice es lo siguiente para adentrarme en lo que el Señor me ha dado. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Acuérdense qué era lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. ¿Qué era lo que había dejado? Su primer amor. Y hay una unión entre, si lo podemos ver a la luz también de que lo había dejado, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces vamos a ver en Apocalipsis 3, 14, 18, porque hay una parte que quiero ir enganchando sobre lo que había estudiado con lo que está aquí. Cuando lo tengan todo, Apocalipsis 3 del 14 al 18 lo podemos leer y ya me estoy metiendo. Claro, bueno, no escribo todo, sino que tengo pinceladas y esas pinceladas para irme por ahí. ¿Qué versículo? Desde el 14 al 18. Sí, ya me estoy metiendo, ya tengo una notita aquí. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, quién eres, frío ni caliente. ¿Quién eres? Ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bueno, ¿hasta cuánto? Hasta el 10, sí, termina ahí mismo. Y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas. Ahí, sí, no, ya, 18, hasta 18 para que vean. Vale, ya estoy amarrando y lo tengo aquí en negrita. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál era uno de los problemas o de las cosas que había hecho la iglesia de la Odisea? Los ojos habían descubierto pues algunas medicinas y cosas medicinales para poder ver. Eran médicos, habían buenos médicos en aquel entonces en ese lugar. Y el Señor le está diciendo, aún encima de lo que ellos habían hecho, que eran ciegos y no veían. Y le está diciendo, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y cuando hablo aquí de ver, aquí hay dos cosas en todo el contexto. Número uno es falta de amor, estaban tibios, y la segunda era que puedan ver. Si se dan cuenta, en el verso 2 de Colosenses 2:2 están las mismas dos palabras, amor y entendimiento, poder ver, que sea desvelado. Acuérdense de lo que le hablé, lo que era misterio. El misterio es algo que está ahí, pero que no lo vemos porque nuestros ojos están cegados, pero está ahí. Entonces, a la luz de la Odisea, la enseñanza de Pablo
y la instrucción de Pablo es precisa. Luego se la da el mismo Juan, unos años luego, quizá unos 30 o 40 años luego, y es exactamente el Señor les sigue hablando lo mismo. Amor, o sea, que tengan el amor en unidad y que también puedan entender. Si ustedes se recuerdan, en los primeros versículos, realmente Pablo habla de que hay amor en la iglesia. Pero aquí Pablo lo está llevando un poquito más, lo está llevando a la unidad. Puede que el amor había, porque incluso si se dan cuenta en el último capítulo, versículo, es que es un todo, los 5 versículos son todo. Pablo habla, dice, de su buen orden. Andaban bien, pero a veces el buen orden segrega. Porque yo voy, o sea, no sé si se dan cuenta que a veces la iglesia muy rígida segrega el amor. No estoy diciendo de que realmente por ser tan cosas dejamos de amarnos. Pero a veces el tanta imposición, en tanta cosa, y Pablo está diciendo, ustedes tienen un buen rollo en esto, tienen buen orden, a diferencia de los corintios, que les dice, ustedes son un desorden. Aquí están hablando en lengua mientras uno está cantando, el otro está profetizando y esto no se entiende nada. Hay que organizar las cosas. Y es siempre buscar ese término medio, ese punto medio del balance, ni irse a un lado, ni irse tampoco al otro. Es donde el Señor realmente quiere que estemos. Entonces ya sí me metí en el rollo que también yo tenía aquí montado con el asunto del entendimiento y el amor. Vale, porque no quería pasar al verso 3 si no estaba. Una nota que escribí aquí también, y es que entendí una doctrina, porque está hablando de conocimiento mal informada, se puede convertir en un enfriamiento para las vidas espirituales, y eso es correcto. Una mala enseñanza sobre algo se puede convertir en un enfriamiento de tu vida espiritual, y es probable también que Colosenses haya entrado en esa parte, y la Odisea, haber sido mal formados, y entonces habían entrado en la tibieza. Ni fríos ni calientes, no tenían pasión por Dios, habían perdido todo lo que era el amor, la búsqueda, mucho orden y poca búsqueda, y el Señor le está diciendo, oye, te has pasado, vamos a volver a los tiempos de antes. Mucha rigidez, exactamente. Amén. Bueno, el verso 3 me lo voy a saltar un poco, pero es importante que lo veamos porque aquí entra un poco de doctrina y no está casual. Lo que Pablo está diciendo es, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces luego dice lo que ya hemos estudiado, que Pablo lo sigue machacando, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No está en Platón, no está en el gnosticismo, está en Jesucristo. Y lo sigue machacando y lo sigue tocando. ¿De dónde se encuentran escondidos los tesoros de esa sabiduría y de la sabiduría que está? El tema, yo diría que en este pequeño contexto o bosquejo, el versículo contundente de Pablo contra todo esto es el versículo 4, donde él está hablando, y esto lo digo, o sea, ¿qué dijo? Lo que ha pasado. ¿Dónde está todo? En Jesucristo. Entonces dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué? Porque estaban por ahí sutilmente hablándole a la congregación, Jesucristo no es Dios, esto, iban poco a poco minando lo que Pablo había sembrado. Y por eso tiene su lucha, porque sabe lo que está sucediendo y dice, yo quisiera estar allá para ministrarle, para poder confrontarlos. Pablo mismo se cuidó de esto, de las palabras persuasivas. O sea, él es un ejemplo y él lo dice porque sabe lo que pasaba también. En 1 Corintios 2, 4, que era donde estábamos ahorita, lo partí también en 2 partes. 1 Corintios 2, ahorita leímos desde el 1 hasta el 3. Si pueden, acuérdense de Colosenses, que en algún momento volveremos. Y Pablo mismo lo dice de él mismo. O sea que nosotros como personas que compartimos el Evangelio, que predicamos, que estamos ministrando, tenemos que tener mucho cuidado, porque Pablo mismo lo dice, yo traté de cuidarme de no venir con palabras persuasivas. ¿Alguien que lo quiera leer? El 4. Sí, del 4 y el 5. Mujer la y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, amén. Entonces, el diccionario define a persuasivo que son las dos mismas palabras, la que está en
en Colosenses y la que está en Corintios. Son diferentes pero muy parecidas. La que está en Corintios, que es la que acabamos de leer en el 2.4, es peitos. Y es un adjetivo relacionado con este verbo. Bueno, no da muchas cosas, pero lo que dice que es persuadir, tal cual. No nos da más rango. Pero la que está allá en Colosenses 2.4, que es la que acabamos de leer, que esa está un poquito más abierta, dice que es un razonamiento capcioso y es un discurso artificial. No tiene fundamento, no tiene validez. Es un discurso. Entonces, ¿qué es capcioso? Para irlo desmenuzando. Capcioso, dice, parece dirigirse a sorprender la inteligencia y la razón. O sea, yo quiero con la inteligencia y con la razón persuadir, presumir lo que estoy diciendo. O sea, tú quieres sorprender, alucinando con falsas apariencias de verdad, que era lo que hacían, porque ¿qué es lo que pasa hoy con muchísimas de estas cosas? Que te mezclan 3 verdades con 2 mentiras. El asunto está en detectar las 2 mentiras, porque si te escuchas, te cuelan las 2 mentiras, y si no tienes los filtros encendidos, te la cuelan. Entonces, sigo leyendo, dice, alucinando aquellas con falsas apariencias de verdad y oscureciendo a esta con falsas deducciones. Entonces, el adjetivo capcioso se aplica a los discursos, en un razonamiento, en una cuestión y todas cosas semejantes. ¿Cuál hay otra forma de usted persuadir, de ser una persona capciosa? Esta es fuerte, pero realmente es así. Está en Proverbios 18:8. Vamos a buscarlo. Yo tengo 2 versiones, voy a dar que ustedes lean la que tienen. Y hubo una que me pareció chistosa, que es otra forma de persuadir y de utilizar palabras persuasivas que pasa, porque para tú, de Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetra hasta las entrañas. Aquí, por ejemplo, la Reina Valera del 2015 dice que penetra hasta los recónditos del ser. O sea, los recónditos, hasta allá atrás. Hasta allá atrás. Y penetra, pero hay una traducción que a mí, yo en un momento comencé a meditar sobre esto. Porque hay una versión que dice que las palabras del chismoso dice que son como golosinas. Ese está mejor. Bocados de golosina. O sea, ¿qué digo? Suave. Dulce. Ahora, vamos a abrir un poquito más esto. Nosotros vemos en la palabra que los chismes o las cosas son bocados suaves, nos gustan, nos los comemos y no. Qué bueno está, hermana. Nos saboreamos, este chisme está buenísimo. Dime un chisme más. Pero la Biblia también dice de que su palabra, ¿cómo es? Y es como miel también. El Salmo 119, como la miel, a mí es más dulce que la miel. Es una canción, eres más dulce que la miel del pan. Así es. Me suena a mí de canción. Sí, es una canción, amén. Sí. Vale. Pero lo que he aprendido con esto es que también la Biblia dice que cuando Jeremías comió el rollo, ¿cómo le supo? Amargo. Es más dulce que la miel. Y luego se vuelve dulce. Sí. Sí. Exacto. Entonces, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir con esto? La capacidad de lo que Pablo está diciendo es, por eso está insistiendo tanto en el conocimiento y en poder discernir y saber, porque lo bueno te puede parecer bueno, pero al final no lo es. Y aún a veces, cuando te tienen que decir cosas que te duelen, te pueden parecer malos, pero al final el resultado es bueno. Entonces, no depende de cómo nos lo digan, ni cómo nos sintamos cuando nos lo estemos comiendo, para decir si es de Dios o no es de Dios. Lo que tenemos que pedirle al Señor es ver lo que nos están dando a la luz de la palabra y luego ver el fruto de lo que eso puede traer. Y si tú en un momento te das cuenta que esto lo que está trayendo es muerte a tu vida, no viene de Dios, aunque te haya sabido bueno. A veces pensamos, no, es que porque me lo dice, mire, yo me siento bien, me está hablando en el nombre del Señor, te está matando en el nombre del Señor también. Y te puede mandar al infierno con una mala enseñanza. Eso fue lo que le pasó a la iglesia. Volvemos otra vez, la Odisea. De la Odisea se habían enfriado, se habían perdido la sensibilidad toda.
y Pablo está nuevamente retomando el tema, diciéndole, limpia tus ojos para que veas, para que entiendas, porque has perdido lo que tenías, has sido mal informado. Y no sabemos todos que Pablo murió en los años, creo que me parece 80, ¿sí? No, ¿ciento y algo? Vale. Y ya cuando viene la carta del Apocalipsis, ya Pablo no está. Lo que quedan simplemente son los pastores trabajando en las iglesias. Por eso el Espíritu Santo machaca la Odisea, porque parece que estas enseñanzas al final de todo terminaron enfriando la iglesia. Entonces nosotros cuidarnos nosotros también con esto, de que los bocados suaves, las cosas que nos gustan no necesariamente nos van a traer vida. Hay que ponerlo a la luz de la palabra y ver hacia dónde nos lleva. Yo hice una pregunta, porque la hermenéutica es eso, hacerle pregunta al texto. ¿Cuál es el resultado? ¿A dónde nos lleva todo esto? Romanos 16, del 17 al 18. Es fuerte lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 16, 17, 18. A mí yo me topé con la misma palabra de los que traen esto, los que andan persuadiendo. Y me parece, si no está aquí, porque está a ver, ¿qué siente? 16, capítulo 16. Romanos 16, 17, 18, en Timoteo lo hace mejor, dice que lo amoneste, pero aquí Pablo está diciendo, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Pablo es muy drástico con estas personas. Y luego dice, ¿por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Y cómo dice? Y con suaves, ¿cómo dice? Léalo. Y con suaves palabras, con bocados suaves y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y el problema con esto es que siempre son los más nuevos que son afectados con toda esta situación. Y Pablo está diciendo, es muy drástico. Si usted lee, por ejemplo, la referencia, yo la tengo aquí, que es primera de Timoteo, del 1 al 3, allí dice repréndelo y trata con ellos. Pero aquí Pablo es muy drástico, le dice apártense. Y hay que detectar, hay que discernir, hay que tener cuidado cuando esto puede estar minando o puede estar dañándonos como congregación. Hay que reprender, hermano, mire, usted lo que me está diciendo no viene de Dios, porque es que el chisme es bueno. La bocado suave, la lisonja, mira, pero que tú lo haces bien, tú estás creciendo, eso es lisonja. Una de las cosas que uno que comparte, y eso me pasaba en Santo Domingo, tuve que le pedí al Señor, porque a veces bajas de compartir y es muy fácil, y no digo por nada, porque es un problema. Qué buena palabra, pero hay que cuidarse de eso, porque esa es la lisonja, que a veces no es con mala intención, es realmente de verdad, pero tú te lo vas creyendo y te lo vas creyendo, y hay que siempre mantenerse con mucho cuidado con eso. Dígame, hermano. Eso le dije yo a la Mónica, que es peor. ¿Te acuerdas? No, lo que ha dicho allí, una conversación que yo tuve contigo, que me ha venido a la cabeza, digo, es peor la persona que escucha que la que viene con el chisme. Porque a lo mejor es exagerado, igual, pero coja a esa hermana y háblalo con ella. Y no lo rumee, y no lo ponga, lo divulgue por toda la iglesia, porque puede salir. Y sale perjudicada la iglesia también. Es que no tenemos, ¿verdad? Yo no sé, a veces yo digo, es que es muy fácil que el Señor te ponga eso en tu corazón, para el testimonio de Dios. Ya no por la iglesia, sino dejar a Dios en alto. Porque si tú tienes algo con un hermano, llama a ese hermano y no hagas caso del mundo. Amén, amén. Y es lo que yo te decía a ti, que la culpa es no el chisme, es el que le da oído. Así es. Porque es que se puede aclarar las cosas. Si alguien viene y no encontrara a quien lo escuchara, los chismes se acabaran. Pero yo no le doy oído a nadie. Pero ahí estamos. Pero bueno, este no es realmente todo el tema. O sea, es parte de lo que Pablo está diciendo. Tengan cuidado con aquello, porque no lo ha usado la palabra en todo hasta este momento. Lo que vienen persuadiendo por debajo. Y se está refiriendo a los que están entrando con cosas raras dentro de la iglesia. Entonces, el verso 5 no hay mucho, porque ya prácticamente lo hemos desglosado, fue lo que entendí con lo que habíamos visto anteriormente. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, que es lo que está diciendo, tengo una carga por ir a donde ustedes. Aquí lo está diciendo, no estoy. Pablo
Pablo se entiende de que nunca pudo visitar la iglesia de Colosas ni la iglesia de la Odisea. Se quedó con todo el anhelo y el deseo, pero nunca pudo visitarla. Entonces dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aún así, Pablo también afirma a la iglesia de que sigan, de que puedan batallar. Y es siempre la parte del Padre que te soba, te pega, pero luego entonces te soba. O sea, van bien, pero tengan cuidado. Entonces, ¿cómo Pablo estaba, como dice él, en el espíritu con ellos? ¿A través de qué? Estoy mirando a Moni a ver si me contesta. No, es que no sé qué has dicho, no lo he pillado. Porque usted es la mujer de la oración. A través de la oración. Claro, no lo pillaste. Sí, oración. Exacto, oración. Si hubieras dicho lo que haces, ya hubieras acertado. ¿Cómo Has preguntado muy conciso, por eso. Muy conciso, claro. ¿Cómo Pablo estaba con ellos? Eso es lo único lo que puedo poner aquí. Con ellos en su espíritu a través de la oración. No tiene límites, no tiene fronteras, como hemos orado hoy por hogares que no están aquí. Estamos con ellos en nuestro espíritu. Estamos con ellos con su carga, con su situación, intercediendo. Yo creo que lo de hoy ha sido una intercesión por los hogares poderosamente. Y eso es estar en el espíritu, con cada hogar, con cada situación. Amén. Pues bueno, queridos hermanos, aquí terminamos. Colosenses 2, perdón, desde el 1 al 5. ¿Sí? Lo tengo, no es...